César García Vélez. Adelante, César. Gracias, Andy. Como parte de este conflicto armado interno que soporta el Ecuador, han muerto, escuchen bien, más de 80 menores de edad acá en el país en lo que va del año 2025. El 6% de ellos corresponden a menores de edad que oscilan entre los 0 y 10 años. Solamente este fin de semana fue asesinada una bebé de 4 meses en el cantón Novol, provincia de Guayas, y así cada semana. Por ello hemos acudido a la Defensoría del Pueblo a conversar con la directora del Mecanismo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Lorena Chávez, con quien vamos a profundizar en esta lamentable realidad. Gracias, Lorena, por este espacio con Latinoamérica. ¿A qué atribuyes primero lo que está pasando acá en el Ecuador? Muchos dicen efectos colaterales de esta guerra. La muerte de un niño jamás es una muerte colateral, nunca. Un niño que muere, voy a poner el caso de la niña de 4 meses. Si la expectativa de vida del Ecuador son 80 años, le faltaron por vivir casi 80 años a esta niña. Por lo tanto, no es verdad que es un daño colateral, es un daño directo. Cada muerte de un niño, niña, adolescente, víctima de violencia, es un daño directo, no colateral. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre acá en el país? ¿Cómo podemos proteger a estos menores de edad que están en medio de esta situación? Creo que uno de los temas fundamentales que se tiene es la ausencia de política pública en los barrios cercanos a ellos. Estamos hablando que un niño, niña, adolescente no tiene lugares de contención, de protección en sus barrios. Voy a poner el ejemplo puede ser aquí San Roque en Quito o Flor de Bastión. Un niño menor de 1 año no puede entrar a un centro de desarrollo infantil, es a partir del año de edad, en horarios que no responden a la realidad de esas familias. ¿Y qué pasa cuando salen de ahí a los 3 años, 4 años? Tienen que permanecer solos todo el tiempo hasta los 18 años, porque permanecen en el barrio sin la protección de sus padres porque tienen que trabajar, sin protección del Estado porque no hay servicios de acogida diurno o nocturno para los niños. En ese sentido, los niños son presa fácil de todo, entre esos de las balas también y de los grupos delincuenciales organizados. Obviamente quienes no comprenden de esta visión que tiene un manto de derechos humanos, por supuesto, hablan de que hay una diferencia entre aquellos, por ejemplo, bebés, niños menores a 10 años que son víctimas de esta situación y aquellos que ya están enrolados o vinculados a bandas delincuenciales, que también obviamente son víctimas de esta situación. ¿Cómo tratar esos dos temas? Porque obviamente no se puede estigmatizar ni a unos ni a otros. Aquí hay que tener clara la situación de lo que están pasando los niños, niñas y adolescentes en el país. Se quiere estigmatizar a los adolescentes que ya han ingresado en grupos delincuenciales organizados. ¿Pero por qué ingresaron? ¿Cuál es la protección que ha tenido este niño a lo largo de su vida? A los 10, 12, 15 años. No ha habido protección para ellos. Los niños han permanecido solos en los barrios, solos, sin familia, sin nadie que los proteja. Por lo tanto, son niños que son, como decía anteriormente, presa fácil de todo. Son niños que pasan solos. Por eso se estigmatiza, porque son pobres. Pero el bullying que existe en los colegios, en colegios de alta gama, de mucho dinero, que existe un bullying súper fuerte, nadie les dice nada. Pero como son niños, niñas, adolescentes que están en barrios urbanos marginales, por supuesto, se merecen haberlos asesinado o es un daño colateral, como se dice, son daños directos. Veíamos a una nena de 3 añitos en Huaquillas, su madre que también ya falleció en el piso, retratando esto de la manera más cruel de lo que está pasando acá en el país. ¿Qué puede hacer la Defensoría Pública? ¿Qué es lo que hace para poder proteger y fomentar esos derechos? La Defensoría del Pueblo tiene entre sus roles la promoción y la protección de los niños. Como dice el título de nuestro mecanismo, es promocionar, prevenir estas situaciones a través del trabajo que se hace con las otras instituciones del país, revisar el tema de la política pública, de los servicios que tienen los niños en ese sentido, pero también el tema de la protección, levantar informes, hacer todo el tema de proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a esta situación de violencia.
La violencia actualmente en el país es un tema que permea a todos los niveles. No es un tema de Pobres o ricos. de pobres o ricos, es un tema que permea. Todo el mundo tiene miedo de salir a la calle. Y uno pregunta en las encuestas últimas que se hicieron en el Ministerio de Educación y por UNICEF, el tema de los niños, de todos los estratos sociales, es el miedo a salir a las calles. Los niños ya no van a los parques de los barrios, tienen que ir acompañados de familiares y todo, y hasta cierto tiempo. Es como que fuimos perdiendo la apropiación del espacio público. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que recuperar, el espacio público de cada uno de nosotros. Finalmente, estos casos salen a la luz cuando son muy violentos o cuando vemos una niña baleada, pero hay muchos otros que motivan la reflexión y que tienen que ser visibilizados. En ese sentido, ¿ustedes han podido identificar las principales causas que están poniendo en riesgo a los chicos y que terminan en asesinatos o en muerte? Creo que aquí hay un tema fundamental, y es que los niños en el Ecuador son vistos como objetos de protección y no como sujetos de derechos. Los niños son sujetos de derechos. Pero aparte de todo esto, es que voy a poner el ejemplo de que el 70% de las violaciones o abuso sexual es en la familia, al igual que la violencia física. ¿Qué implica eso? Que no estamos dando, ni siquiera en el espacio más cercano de los niños, que es su familia, estamos dando esa protección. Y creo que eso es un espacio de reflexión, saber cuáles son los temas fundamentales para trabajar con los niños. Voy a poner el ejemplo. El primer eje para trabajar resiliencia con un ser humano es tener una persona que cree incondicionalmente en uno. ¿En quién tienen los niños para confiar? ¿A quién le cuentan las cosas si no hay adultos de referencia? Ese es un problema que se tiene que revisar. Ahí tienen el análisis de la Defensoría del Pueblo. Lorena Chávez del Mecanismo nos da cuenta de esta difícil realidad y qué se está haciendo para tratar de evitar que cada vez más menores de edad se sumen a esta larga lista de asesinatos que tenemos en estos primeros días del 2025. Gracias, César García Vélez, compañero, por todos los detalles. Seguimos en contacto en instantes.